Buenas tardes, señoras y señores. El campo en general recibe con decepción y mucho recelo el acuerdo de nuevos aranceles, el 15% de subida, según lo acordado en Escocia este pasado domingo entre von der Leyen, la presidenta de la Comisión, y el propio Donald Trump, aunque se alejan del 30% con los que amagó. Sectores como el del vino o el del aceite, de gran vocación exportadora, sienten estar pagando una factura que no les pertenece para hacer menos gravosa quizá la exportación de otros segmentos que saldrían más beneficiados. Asoliva, por ejemplo, a corto plazo ve distorsiones en el circuito internacional para la venta de esta grasa, teniendo en cuenta que otros países competidores pagarán solo un 10% si hablamos de Turquía o de Marruecos, aunque Túnez tiene un 25%. Las bodegas piden una exención total porque creen que el impacto será mayor teniendo en cuenta el diferencial de la moneda euro-dólar. Para poder modificar precios, con lo cual es un conflicto a la hora de gestionar una cuenta americana. Un 15% pues lo asumiremos, pero realmente quien va a pagar esto es el consumidor americano. Tenemos competidores que son otros países exportadores de aceite de oliva a Estados Unidos que tienen otros aranceles diferentes, los hay con más aranceles, como por ejemplo el caso de Túnez, que tiene un 25% de arancel. Un acuerdo que no nos beneficia, obviamente, en el tránsito comercial, pero es posiblemente un acuerdo que nos permita poder seguir manteniendo esas relaciones comerciales. Se fijan unos aranceles del 15% con los que tendremos que empezar a trabajar y empezar a convivir. En el Gobierno de España, reacciones del presidente Pedro Sánchez, ha dicho que avala el acuerdo, apoya la negociación, pero que lo recibe sin entusiasmo. En Bruselas, explicaciones del comisario de Comercio, que ha reconocido que hay una lista todavía abierta sin aranceles. Nos parece una lista significativa de productos en los que ambas partes van a aplicar unos aranceles cero. Es una lista abierta a la que se pueden añadir más puntos. Enseguida lo desarrollamos más. En el Rincón de la Caza, en portada, Beatriz Laparra lleva a España otra vez a lo más alto del tiro mundial. Ángel, cuéntanos. Pues sí, Jaramillo, ahí no hay aranceles que valgan y Estados Unidos sigue estando de momento a la sombra de España porque la nuestra ha estado otra vez por delante de la americana, otra vez en lo más alto. From Spain, Beatriz Laparra, Cuenca. La tiradora almanseña sigue agrandando su leyenda con un nuevo título mundial y sigue redondeando un año pletórico con triple corona. Campeonato de España, europeo y ahora el mundial. Felicidades. Hoy vamos a hablar de sanidad animal. Se confirma el primer caso de gripe aviar en Castilla-La Mancha después de los que conocimos la semana pasada en Extremadura. Lo avanzamos en titulares. Primer caso de gripe aviar en Castilla-La Mancha, en una explotación de 50.000 gallinas reproductoras de Alcolea de Tajo, en la provincia de Toledo. La Consejería de Agricultura ya ha ordenado el sacrificio y ha activado la zona de restricción con un área de protección de 3 kilómetros y otra de vigilancia de 10. La Junta recuerda que el virus no tiene ninguna incidencia en la salud pública. Atención las zonas que tengan pendiente de cosechar cereal, porque hay cambios en la orden que regula el uso de maquinaria a menos de 400 metros de zona forestal. La Consejería de Desarrollo Sostenible autoriza el corte en días de calor extremo, en las horas de menor riesgo, y siempre que la segadora esté acompañada de un tractor y un depósito de agua. La restricción se mantendrá en esos días de color rojo entre la 1 y las 6 de la tarde. La menor oferta de maíz provoca subidas en los mercados de interior a pesar de la poca operativa. A partir de agosto se espera que lleguen los barcos con nueva mercancía de países como Brasil. La siega ha dejado este año mucho trabajo, mucha faena, con la carga ahora de paquetes de paja, como vemos en este vídeo que nos manda Carlos y Manuel Álvarez, en plena tarea desde Socuéllamos, a pie de campo. Para los que tengan todavía siega por delante, ojo al diario oficial porque hay cambios que flexibilizan las normas cuando se coseche a menos de 400 metros de zona forestal en días rojos de calor extremo. Esta es la novedad. Las organizaciones agrarias venían pidiendo a la Junta ese margen, pensando ahora en zonas más tardías, y la Consejería de Desarrollo Sostenible formaliza el cambio este lunes en el diario, como decimos. Se va a autorizar tanto siega como empacado, con autorización previa, eso sí, que puede ser pedida telemáticamente, salvo en el tramo de 1 a 6 de la tarde en los IPP rojos. Hay condiciones, en todo caso, habrá que llevar un tractor operado por otra persona y equipado con apero de laboreo tipo cultivador, grada, arado o chisel, con el objeto de hacer una faja para sofocar un conato si se produjera. También deberá tener un depósito con al menos 400 litros de agua y equipo de impulsión con mangueras con una longitud mínima de 25 metros para atajar ese posible conato de incendio forestal. Eso además de un extintor, mochila y batefuegos que ya tiene que llevar la cosechadora obligatoriamente.
Para hacer un poco la vida más fácil de nuestros agricultores, dejamos lo que ya estaba hecho y ampliamos a los días rojos, los IPPs extremos. Que cuando tenemos días extremos estamos hablando de una potencialidad de incendios muy grande. Y una vez segado y empacado, aquellos que trabajen también llevando la carga sepan que se ha ampliado la altura máxima de esas cargas hasta los 4,5 metros de altura en el transporte, también para los camiones que lleven animales vivos. Es una de las novedades de la modificación del Reglamento General de Vehículos que acaba de publicarse en el Boletín Oficial del Estado y que también eleva hasta 44 toneladas la masa máxima autorizada. Una reclamación que venían haciendo varios sectores agrarios como el de los piensos compuestos, el remolachero o también los transportistas de ganado. En los cereales hay movimientos de algunas materias primas. En el caso de Albacete, el resumen que le vamos a ofrecer son la última actualización y hasta dentro de 15 días no volverán a reunirse. Nos situaríamos en el 7 de agosto. Cebadas de pienso las han dejado en 173 en este momento, los trigos de fuerza en 240 y donde hay una subida importante es en el maíz. 3 euros más por tonelada hasta 221 euros por esa escasez de oferta que venimos comentando que hay en el mercado nacional. A partir de ahora de agosto están programados los barcos que traen esta materia prima, por ejemplo, de otras latitudes, como países como Brasil. 1 euro han subido las cebadas en la lonja de Fedeto de la provincia toledana el pasado viernes, en 177 queda la referencia. En los trigos de pienso, estabilidad en 196 y donde sube el maíz de manera notable, más que en el caso de Albacete, 5 euros en este mercado, a 242 por la misma circunstancia, según el resumen de la lonja toledana. Vamos ya con ese primer caso de gripe aviar de Castilla-La Mancha que se ha confirmado por los servicios veterinarios en una explotación de Alcolea Tajo de 50.000 gallinas reproductoras. La Consejería de Agricultura ya ha ordenado el sacrificio y ha activado todo el protocolo de bioseguridad con una zona de restricción que lleva un área de protección de 3 kilómetros a la granja y otra de vigilancia de 10 kilómetros. La Junta recuerda que este virus de gripe aviar no tiene ninguna incidencia en la salud pública. También se han coordinado otras acciones previstas en el protocolo con la Consejería de Sanidad. Y repasamos lo que dice precisamente ese reglamento delegado europeo que obliga a la inmovilización de la explotación afectada, que es el caso, sacrificio y destrucción de los cadáveres, también del pienso y otras materias primas. Realizar una encuesta para fijar un posible origen, en este momento se está investigando. En otras regiones como Extremadura se constató que era por contacto con aves silvestres. Aquí está abierta esa circunstancia con la zona de restricción que decíamos y la de vigilancia. Entre hoy y mañana se procederá al sacrificio completo del censo de la explotación para evitar esa posible dispersión, al control de cualquier gestión, pero vamos, es algo que por desgracia está protocolizado, ha sucedido más veces y si se gestiona bien y de forma coordinada no debería de plantearnos ningún problema. Lo primero es de alguna manera cerrar el movimiento de animales y huevos. Esta granja lo que hacía era proveer de huevos a incubadoras para facilitar madres a otras granjas. Desde el momento en el que hay constancia de la enfermedad se paraliza ese movimiento. Por otro lado, se está haciendo una serie de test para determinar el alcance y la posible vía de entrada de la enfermedad, que lo más probable es que hayan podido ser aves silvestres. Bien, pues son las explicaciones que ha ofrecido en Fuente Álamo el consejero de Agricultura, donde ha firmado 11 nuevos contratos con el Grupo de Desarrollo Rural Campos de Llín para impulsar otros proyectos, de los que 9 corresponden a empresas privadas y 2 ayuntamientos de la comarca. Vamos a hacer una parada, volvemos con todo el bloque sobre la última hora de los aranceles con Estados Unidos. No se vayan, es muy interesante, enseguida estamos de vuelta. Finalmente, la subida de los aranceles no será del 30%, pero sí del 15%, aunque falta leer la letra pequeña en la que ahora los sectores agroalimentarios intentan ver el impacto, haciendo un cálculo todavía muy provisional. Es la imagen de ese acuerdo este domingo en Escocia, donde Donald Trump también calificó de histórico, en la línea como lo que hizo con el cerrado con Japón. En todo caso, las explicaciones las ha ofrecido hoy el comisario de Economía en una rueda de prensa a media mañana, donde defendía la estabilidad que generará precisamente el comercio con Estados Unidos, a pesar de este incremento de la tasa, reconociendo que hay una lista todavía abierta que quedaría sin aranceles, aunque no ha precisado para qué sectores. Nos parece una lista significativa de productos en los que ambas partes van a aplicar unos aranceles cero. Va en interés conjunto de ambos reforzar el comercio mutuo. Y lo que es más importante, es una lista abierta a la que se pueden añadir más puntos.
Este acuerdo es una manera de empezar a que funcione este proceso. Será plenamente compatible con las normas de la OMC. Salva el comercio, salva los flujos comerciales y abre un nuevo capítulo en las relaciones con Estados Unidos. Valoro el esfuerzo que ha hecho la Comisión Europea. Valoro la actitud constructiva y negociadora que ha tenido la presidenta de la Comisión Europea y, en todo caso, respaldo este acuerdo comercial, pero lo hago sin ningún entusiasmo. Bueno, las declaraciones del comisario de Comercio del Gobierno de España ha dicho que avala la negociación, pero que recibe este acuerdo sin mucho entusiasmo, ha dicho Pedro Sánchez. Hemos preguntado a empresas de Castilla-La Mancha que comercian allí y que incluso tienen oficinas, como es el caso de Aceites García de la Cruz, donde en una valoración todavía provisional y a falta de conocer esa letra pequeña, ha dicho que tendrá un impacto inevitable. Una subida tardas 3 meses en aplicarla. Tienes que calcular las existencias que tenemos y pensar el tiempo que vamos a gastarlas para poder modificar precios, con lo cual es un conflicto a la hora de gestionar una cuenta americana. Tenemos todavía que ver cuál es el documento final para ver si aplica solamente al envasado o aplica a todo, porque en la ocasión anterior aplicó a los envases de menos de 10 litros. Y el granel no tenía ningún tipo de arancel. Entonces, todavía pendientes de saber cuál es el documento final. Un 15% pues lo asumiremos, pero realmente quien va a pagar esto es el consumidor americano. Hay que ver en qué términos afecta y distorsiona el mercado internacional, ya que tenemos competidores que son otros países exportadores de aceite de oliva a Estados Unidos que tienen otros aranceles diferentes, los hay con más aranceles, como por ejemplo el caso de Túnez, que tiene un 25% de arancel versus el 15% que tiene Europa, y otros países también que tienen el arancel base. Bueno, pues reacciones también de la Asociación de Exportadores Asoliva, incidiendo en que tendrá consecuencias en el comercio internacional, distorsiones. En el caso del vino, la Federación Española pide eliminar ese arancel del 15% porque dice que podría lastrar el comercio con Estados Unidos hasta en un 10%, según los primeros cálculos que ha hecho la patronal bodeguera, ya que el arancel habría que sumarle la variación en el tipo de cambio entre el dólar y el euro, que actualmente es del 15%. Mantener ese arancel, por tanto, el 15% generaría daños a largo plazo, dice la Federación Española del Vino, en la cuota de mercado, en el margen de las empresas que sigan comerciando con los Estados Unidos y también las relaciones comerciales en general. Que no se le impongan aranceles al vino europeo, porque básicamente llena un hueco que el vino de Estados Unidos no puede llenar porque no produce tanto, y reclamamos que sea uno de los productos que en los próximos días o semanas pues se convierta en un arancel cero. Bueno, y hoy queremos tener también un recuerdo para Antonio Salinas, quien fuera durante muchas legislaturas diputado del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha y desde luego portavoz de Agricultura, una persona muy reconocida en el sector agroalimentario, tenía 76 años, era ingeniero técnico agrícola y nos ha dejado este fin de semana. A toda la familia le mandamos un abrazo y todo nuestro cariño y recuerdo. En el Rincón de la Caza, la modificación de la normativa de incendios también conlleva alguna novedad interesante que nos desarrolla Ángel Sánchez Crespo. Cuéntanos. Pues sí, Jaramillo, porque a diferencia de la normativa que regía hasta este momento y que hoy renueva esa resolución, pues se recoge expresamente de las excepciones que se autorizan, por tanto, incluso con riesgo extremo, las armas de fuego para la caza, de acuerdo con la normativa que rija cinegéticamente. Y es un cambio importante porque, como decimos, hasta ahora no se precisaba esta excepcionalidad. Eso había despertado cierta inquietud en algunas comarcas porque condicionaba muchas acciones como el control de fauna o incluso recechos en plena temporada de corzo. Como decimos, a partir de ahora sí que se contempla esa excepción. Se pueden usar armas de fuego, incluso con riesgo extremo, pero aún así mucha precaución en el monte. Si va de caza pensando ya sobre todo en la próxima media veda, recuerde que está totalmente prohibido hacer fuego en esta temporada y, como decimos, limitada también, por ejemplo, la circulación de las pistas y las tareas de limpieza o adecuación de los cotos. Toda normativa
en la página web del Gobierno de Castilla-La Mancha. Bueno, ¿qué pasa si algún coto se ha visto afectado por el fuego, por algún incendio? Bien, la normativa prohíbe cazar en esas zonas, en terrenos cinegéticos que hayan sufrido el impacto de las llamas, precisamente pues para evitar que se vean en desventaja los animales que allí convivan, en esas zonas de rastrojo, también de monte, que se hayan visto alterados los ecosistemas. Así que ténganlo en cuenta, sobre todo para esta próxima media veda, prohibido cazar, insistimos, en zonas que hayan tenido el daño de algún incendio. La fauna quedaría demasiado expuesta y sin posibilidad de defensa. Bueno, la que está on fire, podemos decir, es Beatriz Laparra, tiradora albanseña, que este fin de semana ha vuelto a morder la medalla de oro y lo ven tras proclamarse campeona del mundo en recorridos de caza. Beatriz Laparra, Cuenca. Ya les decíamos el viernes que volveríamos a escuchar, y ahí lo hacemos, el himno de España en lo alto del podium, y ahí está por delante de Estados Unidos y también de Australia, consiguiendo otro hito histórico en su carrera deportiva, en el mundo del tiro cinegético, en la historia del deporte y en nuestra región, y este año la triple corona. Campeonato de España, europeo y ahora mundial. Y un apunte más de agenda para esta tarde, porque la Fundación Artemisa ha programado otra charla temática, informativa, sobre el precinto digital de caza. Saben que es obligatorio para cazar la tórtola esta próxima media veda. Hay que aprender cómo funciona, tanto gestores de cotos como cazadores. A las 8 de la tarde por internet, en Facebook, por ejemplo, pueden seguir esta interesante sesión informativa. Vamos terminando, lo hacemos ya con sus imágenes, invitándoles como siempre a participar a través del WhatsApp, es un canal muy directo para llegar a nosotros, y buscamos el refrán. La tira arranca con esta instantánea a pie de campo, miren qué bonita, Arturo recogiendo cebollas con su tío en Villarrubia a los ojos, le mandamos un abrazo a toda la familia. Y al pequeño Arturo, desde luego. Nadia también comprobando cómo crecen los girasoles en la huerta de su abuelo Ángel, en los Navalmorales, provincia de Toledo, una foto de Ángela. Y también más jóvenes, quizá el relevo está aquí, Rafael Sepúlveda nos manda la imagen de Aarón, con mucho interés en el hito por el campo, con el tractor le veíamos. Y nos vamos con el refrán que dice que quien mejor escarde sus sembrados, cogerá en julio más puñados. Bueno, pues gracias por seguirnos cada día en la televisión de Castilla-La Mancha. Volvemos esta tarde, actualizamos a las 9 menos 20, muy pendientes de los aranceles y de otras noticias de actualidad. Adiós.